¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Una nueva semana, cuidado con los fines de semana, porque los fines de semana pasan cosas. Los fines de semana se reúne la gente con nocturnidad y alevosía y prevaricación también, diría el término, ¿no? Pasan cosas los fines de semana y por eso los fines de semana nosotros estamos acá. Daniel Lara Farías, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy bien, me siento chévere. Pregúntame cómo estoy. Estoy muy bien. ¿Te acuerdas de esa canción? Estoy muy bien. Claro, cómo no. Manuela no me pelea. Manuela no me pelea. Eso la grabó la típica 73, si yo no recuerdo mal. No, ya vamos a empezar. Hay una versión, o es Adalberto y los Quimbo. Ya vamos a empezar. ¿Quién la grabó? Porque la cantaba Santiago. También que pintaba el día, todo estaba yendo bien, todo estaba fluyendo. ¿Qué necesidad? O sea, tú puedes agarrar y decir, tú puedes corregirme de manera, o sea, de una manera correcta. Tú puedes decir, mira, esta canción la grabó tal, no es, pero ¿quién la grabó? Pero no te tienes Lo que falta es que venga y diga, no, la canción esta, Caballo Viejo que grabó. Estoy casi que seguro que hay una versión de la típica 73. O sea, a mí no me vengas a porfiar. No me vengas a porfiar. ¿Quién la grabó originalmente? Dilo, o sea, porque si tú vas a tirar la piedra, pues tira la piedra completa, o sea, no te quedes así. Esas canciones de la Orquesta Aragona, amigo. Me imagino yo que sí, es un Ay, te imaginabas, claro. No me imaginaba que la siempre te imaginas. Me imaginé siempre te imaginas. Que era como dirían ellos, era un viejo número cubano, o sea, puede ser que probablemente... Ah, caramba, sí. Bueno, yo no conozco, debo confesarte, yo no conozco ninguna versión ni de la típica ni de Alberto. ¿El pana no conoce la versión de la típica? Pero me va a dejar hablar, No la conozco, no conozco ninguna versión de la típica. La versión más reciente que yo conozco la grabó Ismael Miranda con Larry Harlow. ¿A ver que no la he escuchado? Yo he escuchado la de la típica. Manuela no Porque inclusive yo los vi una vez en vivo en Caracas y la cantaron esa canción. Ahora, ¿tú sabes quién le pelea? Y él tiene una versión cuando en el aniversario, su aniversario 40 fue, o su 30 aniversario, él hizo un concierto y tiene una versión en vivo de esa canción. Uno de sus éxitos. ¿El de Ismael Miranda? Sí, claro. Ah, qué tremendo disco, sí, que es un disco doble. Sí. Ese sí, mismo. Buenísimo. Mira, ¿tú sabes quién le pelea? Bueno, le pelea el gobierno interino a Oye, pasamos toda la semana, Daniel, escuchando versiones. O sea, hablando de versiones de canciones, tenemos versiones de la historia, del fin de semana. Covers. Pero fíjate cómo eso de que la mentira... Mira, el gobierno interino, toda la maquinaria de comunicación, ahora tiene un solo sello, Free Cover. Cada quien saca una versión. Sacan una versión. No, pero además de eso, yo le leí en estos días a nuestra querida, estimada y nunca bien ponderada, Thais Peñalver, un comentario que ella puso en Twitter, donde se quejaba y decía que cómo era posible que hubiese tanta gente que de la noche a la mañana decidieron convertirse en intérpretes de la Casa Blanca. Pero si la Casa Blanca fue perfectamente clara, ha dado 2 comunicados y los 2 ha dicho lo que hicieron. O sea, ¿por qué tienen ellos que interpretar para darle de comer a la gente lo que la gente tiene que creer? O sea, se reunieron y punto, chicos. Se reunieron con Maduro y punto. ¿Por qué? Porque aquí se han creado unas expectativas irreales, porque aquí hay un entramado de intereses que tienen el maldito dinero de por medio, donde mucha gente está viviendo de toda esta situación del gobierno interino, porque aquí hay gente que lamentablemente no quiere llegar a la realidad. O sea, no es gratis el hecho de que haya interpretaciones de las versiones. Aquí no es que Venezuela es bueno, en parte sí es un manicomio, pero no es que Venezuela... No, sí, sin duda. Sí, puede que sea un manicomio, pero no es que sea un manicomio y eso es lo que explique el hecho de que haya 40 versiones. No, es que aquí cada quien está tratando de dorar la píldora de su lado, porque si no, se cae el relato. Y si se cae el relato, se caen los reales. Y si se caen los reales, se acaba el cuento. Y si se acaba el cuento, pues hay que asumir la realidad. Y asumir la realidad, en este caso, que es lo que a uno más al final de cuentas, a uno le cuesta o le molesta,
es asumir pues que Estados Unidos no tiene ningún plan inmediato para salir de Maduro. Esa es la verdad. O sea, el gran cuento al final del día es que Maduro se ha logrado imponer frente al tema de las sanciones, frente a la figura del gobierno interino, frente a una jugada pues supuestamente de presión internacional. O sea, Estados Unidos asume, el señor Biden, yo no creo que esto sea, y creo que te lo dije también en estos días, Daniel, yo no creo que esto sea como dice Marco Rubio, que es que Biden es un socialista casi que de escondido, pues de closet. Biden estaba esperando el momento preciso para sacar las garras y pues hacer como, ¿cómo es? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, eso no es así. Yo no creo que eso sea así. Biden no es santo de mi devoción, pero yo no puedo decir que Biden sea comunista. El caso es que Biden no tiene ninguna intención de hacer nada por Venezuela. Esa sí es la verdad. Y que más allá de lo que la propia Casa Blanca dijo en el primer momento en el que se dan las reuniones, que vienen hechas en el cuento de que Ucrania ha complicado el panorama energético en Estados Unidos y que ellos tuvieron que por obligación acercarse a Venezuela porque estaban buscando pues algún soporte energético con el tema del petróleo. Biden lo que está es aprovechando una situación donde el gobierno interino se enfrió, donde Maduro no va a salir este año del poder y el próximo quizá tampoco, al menos bueno, la contingencia siempre existe, ¿no? En la historia, los imponderables, pero de acuerdo al plano cartesiano, Maduro no va a salir en lo inmediato del poder. Entonces, ¿qué dice Biden? Oye, tengo unos presos ahí, tengo que sacarlos y me voy a ir allá a negociar la libertad de estos presos. Y además, yo creo que un segundo aspecto que no se ha comentado es los intereses de los grupos de presión económicos y políticos en los Estados Unidos, de los dos partidos y extrapartidos, la gente del billete, la que financia la política en Estados Unidos, con respecto a una posición de los Estados Unidos que hasta ahora lamentablemente no ha dado frutos. ¿Que va a dar frutos la nueva, la que está estableciendo Biden? Pues menos. Ya se ha visto lo que ocurrió en Cuba. Eso no va a dar frutos tampoco. Pero como los demócratas son así y no pueden ser otra cosa, y ellos tienen que pues terminar asumiendo este tipo de blanduras porque está ahorita en su naturaleza, además en la del Partido Demócrata ahorita, y siempre realmente ha estado allí. Bueno, tienen que hacer este tipo de cosas. Eso es. Para mí... Mira, yo te diría que yo no creo que se trate de Maduro. Ajá. Ni de su permanencia en el poder. Yo pienso que es peor, que es más grave. Se trata del sistema chavista. Se trata de tolerar el sistema chavista. Y esa tolerancia al sistema chavista puede pasar o por la permanencia allí de Maduro como el menos malo de la partida, o con la salida de Maduro, pero la permanencia del sistema. ¿Y a qué me refiero yo con el sistema? Bueno, para empezar, un sistema opresivo, un sistema de anulación de las libertades individuales y colectivas, un sistema de mafias, un sistema donde las actividades criminales quedan impunes, y un sistema además en el que los crímenes de lesa humanidad están a la orden del día, sobre todo cuando se trata de gente que se pone de frente en contra del sistema. Yo creo que además de esto, a los Estados Unidos, más que preocuparle Venezuela, el suministro seguro de petróleo, la promoción de la democracia en Venezuela, las elecciones libres, etcétera, lo que en realidad podría estarlo moviendo es el criterio del cirujano cuando tiene una extremidad gangrenada, o del oncólogo cuando corre el riesgo de una metástasis. Bueno, toca amputar, toca extirpar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si yo para lograr que el continente no caiga, tengo que dejar caer una parte, la dejo caer. Esto no sería nada nuevo. Esto ya lo vimos con Cuba. ¿Qué hacía Cuba? ¿Qué hacía Fidel Castro? Fidel Castro decidió convertirse en un incordio. Cuando quería algo, fastidiaba y armaba fastidios en distintos sitios. Y cuando necesitaba, cuando quería lograr algo, bueno, intercambiaba. Y eso hay ejemplos larguísimos.
el último gran instrumento de Fidel Castro y del castrismo en general en contra de los Estados Unidos para torcer su voluntad, sobre todo cuando tenían gobiernos demócratas, que fueron sus principales víctimas, fue el tema de los balseros. El éxodo de Mariel fue contra el gobierno demócrata de Jimmy Carter, y la crisis de los balseros del 94 fue en pleno gobierno de Bill Clinton. Crisis que, por cierto, tumbó a los demócratas del poder, porque todavía se discute el impacto que pudo haber tenido el caso del niño Elian González y su repatriación a Cuba, con la virulencia del voto cubanoamericano y general en la Florida en contra de los demócratas, y aquel debate que hubo con los votos aquellos de la Florida y todo lo demás. Entonces, yo creo que no se puede descartar nada, porque además de eso, hay que entender que no estamos en manos de superhombres ni de estadistas, estamos en manos de burócratas. Estamos en manos de burócratas. Estamos en manos de unos burócratas que desde sus oficinas en el Departamento de Estado y desde esas oficinas de la Casa Blanca, de West Wing, debaten ahí, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué se le ocurre? Ay, mira, aquí hay un muchacho que se le ocurrió esto. Preséntalo al presidente. Oh, wow, qué gran idea. O sea, estamos en manos de burócratas. Y los burócratas, ¿qué es lo que quieren? Mantener su puesto. Que llegar a jefes algún día y bueno, y que el sistema funcione y no los arrolle. Y eso ocurre en todas partes del mundo. El problema es que los burócratas en determinado momento se ven desbordados por la magnitud de las crisis. Y ese es el momento en el que no se requieren burócratas, sino estadistas. Y yo en este momento no veo estadistas en el horizonte, por lo menos no en los Estados Unidos. No, yo creo que te lo he dicho varias veces, no veo gente que tenga, con todo el respeto que se puedan merecer por los cargos que desempeñan o por inclusive los años de trayectoria, pero no veo gente que tenga una posición clara que nos permita saber que su presencia en un cargo significa algo. Cuando Colin Powell llegó al puesto que llegó con Bush, todo el mundo sabía lo que significaba Colin Powell. Porque Colin Powell fue... ¿Cómo? O Dick Cheney. Dick Cheney, todo el mundo lo criticaba, pero todo el mundo sabía que representaba a Dick Cheney. O Donald Rumsfeld. O Rumsfeld, exacto. Que todo el mundo sabía qué era. O sea, todo el mundo sabía estos quiénes son, todo el mundo sabía quiénes eran. En el caso de Colin Powell, ¿qué era Colin Powell? Colin Powell fue el tipo que reconfiguró la política de seguridad de los Estados Unidos en cuanto a meterse en conflictos internacionales. Él fue el que, luego de la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, estableció unos nuevos lineamientos que se convierten en política de defensa de los Estados Unidos. Donde lo principal, ¿cuál era? Lo principal era que los Estados Unidos no podían meterse en ningún conflicto armado donde no tuviese claro cómo iba a salir. O sea, eso era lo principal. No, si usted va a entrar, dígame cómo va a salir. O sea, ¿cuál es el objetivo? Usted va a entrar hasta que ocurra esto. Y eso a él le tocó además ejecutarlo como comandante de las fuerzas de la coalición para la Primera Guerra del Golfo. Cuando Colin Powell, cuando se plantea cuál es el objetivo, y él dijo, no se mueve nadie hasta que no sepa cuál es el objetivo. Nosotros vamos a ir a sacar el ejército de Saddam Hussein de Kuwait. Ese es el objetivo. El objetivo no era derrocar a Saddam Hussein. El objetivo no era quitarle territorio a Saddam Hussein. El objetivo no era borrar a Irak del mapa, ni darle... No. El objetivo era que Saddam Hussein quitara su fuerza y se devolviera para su frontera y dejara a Kuwait tranquilo. Y lo hicieron. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿por qué no tumbaron a Saddam Hussein en ese entonces? Porque ese no era el objetivo. Exacto. Ese no era el objetivo. Y eso lo hizo Colin Powell. Por eso es que se cree que lo que ocurre luego con la cuestión de Irak, donde se ve otra vez involucrado Colin Powell, fue una traición de sí mismo o una venganza del destino en su contra.
porque no estuvieron nunca claros los objetivos y además de eso se mintió al mundo diciendo que ahí habían armas de destrucción masiva cuando no lo había. Entonces eso ahorita no lo hay. ¿Qué representa Blinken? ¿Qué representa estos tipos que ni siquiera los nombres los conocemos dentro del concierto de analistas de relaciones internacionales y estas cosas? Porque a Condoleezza Rice se le conocía. Yo leí varias tesis de Condoleezza Rice como estudiante, porque ella era especialista en la Unión Soviética. Échale. Imagínate tú. Y eso, que es designada luego de que colapsa la Unión Soviética. Precisamente por eso, porque venía con un prestigio que era, se suponía, el necesario para gestionar la posguerra fría. Y lo que pasa es que, claro, nadie se esperaba que en el año 2001 iba a pasar lo que pasó, donde cambiaron los problemas, donde ya el tema no era la gestión de la posguerra fría, sino la emergencia del terrorismo islámico, que fue lo que marcó. Y fíjate dónde estamos ahorita. Aquí ya no se habla de terrorismo islámico en el mundo. Ya no. La gente dice, no, ya nadie habla de la pandemia. Sí, pero ya ahora nadie se acuerda de ISIS. Ya nadie se acuerda de los atentados. Ya nadie se acuerda de los radicales, estos que llaman lobos solitarios, que cualquier loco agarra y se pone y se revienta por ahí. Entonces, estas cosas bueno, Daniel, es importante revisarlas. Y claro, ¿y quién se acuerda de Venezuela en este contexto? Menos que menos. Es que esto es el tema, cómo se superponen en las agendas de política exterior de las potencias, y en este caso estamos hablando específicamente de los Estados Unidos, cómo se superponen las capas y los temas para ir lamentablemente en desmedro de temas que son importantes porque estamos en la región, porque Venezuela es la punta de lanza del Foro de Sao Paulo, bueno, por supuesto Brasil, de allí el nombre, pero Venezuela en tanto el ejemplo de un modelo político que ha logrado resistir 22 años siendo altamente impopular, lo mismo que ocurre en Nicaragua, pero Venezuela, repito, Venezuela tiene el chorro económico por ser país petrolero, por ser un petroestado, y además tiene la continuidad marcada desde el primer momento con el tema de la llegada de Chávez en el año 99. Entonces, como un tema que es importante, pues es un tema que cuando llegan este asunto que tú dices, lo manejan burócratas y se sientan en una mesa, están todos con su traje bien planchado en la mañana, están tomando café y haciendo briefing, y entonces le ponen las carpeticas en la mesa, porque esa es la escena. Dicen, bueno, ¿y cuántos muertos hay hoy en el Donbass, en Ucrania? ¿Cuántos muertos van? Ajá, ¿cuál es el saldo? Ok. ¿Cómo está el tema de Irán con los acuerdos nucleares? ¿Qué dijo Kim Jong-un en Corea del Norte? Y por allá abajo está un tema que se llama Venezuela. Lamentablemente, ese es el tratamiento burocrático de todo asunto. Y como es un tratamiento burocrático, pues las aproximaciones siempre son desde determinados sistemas. Entonces, ¿qué ocurre con Estados Unidos? Estados Unidos dirá, pues yo no me estoy dispuesto a meterme en una guerra en Venezuela, no lo voy a hacer, además menos si no estoy dispuesto a meterme en la guerra que se prendió abiertamente en partes de Ucrania, donde Rusia ha decidido invadir, pues menos lo voy a hacer en Venezuela, donde no hay un conflicto armado desde el punto de vista oficial declarado, aunque todos sabemos que aquí hay una guerra contra la ciudadanía desde hace más de 20 años, ¿no? Pero no hay un conflicto oficial armado. ¿Para qué yo voy a hacer eso? No tengo, además, como enfoque de administración demócrata, no es mi intención hacer eso. No estoy en las condiciones de hacer eso. ¿Qué hago? Burocráticamente. Burocráticamente me quedan solo dos alternativas. Una, no hago nada. Y la segunda, financio lo que yo creo pueden ser grupos internos dentro de ese país para que procuren el poder. ¿Dónde está la falla de ejecución? La falla de ejecución está en los gestionarios de esos dineros y esa gente que se supone va a ser apoyada desde fuera para hacer cosas. ¿Por qué? Porque esa gente que está acá no son los insurgentes dentro de un país tradicionalmente dominado por una dictadura. Bueno, que uno dice, bueno, esos insurgentes van a procurar mecanismos pues de fuerza para hacerse con el poder, van a crear una rebelión. Eso no está en el mapa en Venezuela y por eso es que las comparaciones no caben. Cuando la gente empieza por Twitter a mira con lo que hacen en Ucrania y así están dispuestos, mira, son pueblos con tratamientos históricos distintos, con circunstancias históricas distintas. Estamos hablando de gente que ha experimentado en las guerras mundiales, de gente que ha experimentado la cercanía y la invasión de la Unión Soviética. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela.
es gente cuya concepción de la vida, cuya trascendencia de la patria no es la misma que la de un venezolano, así nosotros seamos supuestamente más patrioteros que nadie. Ese patrioterismo es un patrioterismo de Instagram. Ese no es un patrioterismo de que usted va a ir a morir por la patria. En Venezuela nadie, yo no estoy dispuesto. Lamentablemente, se lo digo con todas las de la ley, yo no estoy dispuesto a ir a que me maten como un pendejo a las puertas de Miraflores por yo ir a ver si yo tumbo a Maduro. Yo no estoy dispuesto a eso. Y creo que el 90% de los venezolanos no está dispuesto a hacer eso. O sea, es la verdad. Entonces, cuando Estados Unidos hace esa ejecución de esa política burocrática, allí va a conseguirse pues la caída de la política burocrática, que es que no hay gente que va a empujar hasta los límites, hasta donde esto, si se quiere llevar adelante, hay que empujarlo, que es hacia ir una equiparación de esfuerzos, pues donde el chavismo está atrincherado y aprestado a resistir como sea, y está Guaidó aprestado a resistir como sea desde Twitter, a ver cómo hace, pues para hacer cada día un mejor comunicado, donde se le entienda mejor el mensaje y los subtítulos sean más amarillos para que uno lo pueda visualizar. Lamentablemente, Daniel, da risa, pero es la verdad, es patético, pero es la verdad. Entonces, allí es donde está la explicación. Sí, no te gustó que me metiera con Guaidó, me silencio. No, fue un error de compañero, disculpe. Un error de ejecución de política burocrática. Mira, finalmente, allí es donde está el problema, Daniel. ¿Por qué entonces pasa lo que pasó el fin de semana anterior? Por este tipo de cosas, porque este es el abordaje y porque esta es la realidad, lamentablemente, aunque no nos guste. Lamentablemente, esta es la realidad. Entonces, ¿yo estoy de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la realidad es odiosa, lo que pasa es que la verdad duele. ¿Cómo es? No es triste la verdad. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Lo que no tiene remedio. Entonces, ese es el problema. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Mira, probablemente lo que ya hemos dicho. Lo que va a pasar de ahora en adelante es que se le va a ir bajando volumen progresivamente a esto del gobierno interino. Lo que va a ocurrir es que en algún momento ese chorro se va a cortar, porque hay un chorro de financiamiento, y pues nosotros tenemos que ver cómo resolvemos acá. Esa es la verdad. Eso es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Y bueno, y Guaidó pasará a quedar pues en los libros de historia para lo que los lectores de esos libros de historia juzguen si fue un papel positivo o un papel negativo. Esa es la verdad. Yo creo que ni siquiera va a aparecer. ¿Tú crees que ni siquiera va a ser borrado de la historia? Va a ser uno de esos personajes ahí que la gente dirá, ay, mira. Va a ser como este señor que coronaron como monarca en Venezuela para oponérsele a Guzmán Blanco. Pimentel era. Aquel que era poeta y que escribió unos poemas que nadie entendía. Y entonces un día, para meterse con Guzmán Blanco, alguien decidió, este es el nuevo líder y tal. Hicieron un acto en el teatro. Y tal. Esa no me la sabía, chico. Y el tipo se paró a declamar: pájaro que vas volando sentado en tu rama verde. Llegó cazador, matóte. Más te valió estar duerme. La gente, ¡ah! Coño, pero tiene unas conjugaciones como raras, ¿no? Tremendo. Es loquísimo, el tipo estaba loco de bola. Pero bueno, es eso. Lo demás es tontería. Ahora, lo que yo sí te voy a decir una cosa, el que sí va a aparecer en la historia y muy mal tratado va a ser Joe Biden. Eso sí, de eso sí yo estoy seguro. Ese venerable anciano, ¿no? Bueno, yo no sé si será venerable o no, pero de que va a parecer mal, va a parecer mal. Yo toda esta semana he tenido solamente un hashtag en la mente: venezolanos con Biden. Venezolanos con Biden, venezolanos con Biden, venezolanos con Biden. Se nos acabó venezolanos con y sin Biden. Se nos acabó este fin de político. Gracias, como todas las semanas, por apoyar nuestros contenidos a través de Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com, mi cuenta /neoadolfo. Con tu apoyo nos ayudas a seguir, y si te suscribes a los planes full, al plan superior de nuestras cuentas de Patreon, además puedes participar en las grabaciones en vivo de este contenido y ver el confesionario en vivo también. Bueno, Daniel, nos vemos en Fuera de Orden, nos vemos en La Ñapa y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.